Amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa muy, pero muy especial. Habíamos prometido que esta semana íbamos a arrancar eh, la serie de programas diarios de cara a lo que se viene, las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Dentro de esos programas especiales vamos a tener invitados todos los días de la semana, invitados internacionales, especialistas, periodistas que conviven día a día con su selección. Vamos a tratar de complacer a todos y de tener absolutamente las voces de cada país que seguramente, al igual que nosotros, esperan con mucha expectativa el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Nosotros invitamos a todos ustedes a que se unan a la transmisión para ir desmenuzando lo que va a ser este inicio de eliminatorias, este inicio en una eliminatoria atípica, una eliminatoria especial que nos toca vivir en medio de una coyuntura que nadie estuvo preparado para vivirla. Pero bajo ese panorama estamos todos. Seguramente algunas selecciones con mayor ventaja con respecto a las otras por la cantidad de jugadores que tienen en actividad. Yo creo que la diferencia se va a marcar ahí, pero eso lo vamos a conversar con nuestros invitados especiales. Tenemos hoy dos invitados. Para mí es un lujo tenerlos, de verdad. Conocemos de su trayectoria y vamos a ir contándoles a ustedes lo que ha sido nuestra amistad con el correr de los años. Aprovecho para ir saludando en el arranque a todos aquellos que ya están conectados. Mi hermano Ángel Rivadeneira desde los Estados Unidos, Fernando Guzmán, a Johnny Cuele. Me pregunta por Universitario, sí. Dentro de este programa especial que tiene que ver con las eliminatorias, vamos a hablar de Universitario. Hace pocos minutos Universitario se acaba de coronar campeón de la primera fase del torneo o apertura. Sí, la gente dirá, le faltan 165 minutos, pero lo va a completar. Universitario es el ganador del torneo apertura. Después voy a dar mi punto de vista, ya lo dije durante las semanas anteriores. Para mí Universitario era el claro favorito a ganar este torneo y para mí Universitario de Deportes, si todo sigue igual, lo voy a explicar y argumentar también, tendría que ser el campeón, tendría que ser el campeón nacional. Carlos Portal, un saludo para ti. Polchito Vargas, hola Peter. Luis Rosas, quiero ver tu opinión sobre la selección. Me dice, por supuesto, Luis. Malena González, hola Malena, un gustazo que estés siguiendo el programa. Flavio Rodolfo con un hincha fiel del programa. Carlos Nizama Contreras, buenas noches, Peter. Ronaldo Lavó, mi hermano Ronaldo Lavó. Cristian Cuevas, reapareció Cuevitas. Jimmy Cobo, saludo desde Piura. Mamani Octavio, saludos para Octavio. Fernando Guzmán, gracias por los saludos, Peter. Juan García Rivera, un abrazo, Juan, que es el ganador del libro de oro de Alianza por su centenario, a Joel Zacapuca Quinto, Pedro Javier Dioses y Juan Marcelo. Dito Torres, Carlos Loja Castillo, saludo desde Chimbote. Muy bien, ahora sí, vamos a presentar a dos periodistas que conviven con la realidad de su selección. Y por supuesto vamos a hablar de lo que significa este panorama atípico que nos toca vivir a todo el continente y a todo el mundo en general. Me estoy refiriendo a dos hermanos. David Lucero, periodista de Radio La Redonda de Ecuador, y a Claudio Coronel, periodista de Fox Sports Argentina. Muchachos, bienvenidos. Para mí es un honor y un gusto compartir este programa con ustedes dos. Gracias por su presencia. Hola Peter, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un cordial saludo para ti y a todos los buenos amigos que están tras cámaras, como decimos en la producción, y un gusto poder compartir con ustedes este espacio, este análisis que resulta muy interesante, sobre todo porque estamos en una semana donde las elecciones en nuestro continente empiezan a moverse y a ver qué nos pueden ofrecer en este nuevo ciclo eliminatorio, así es que encantado de poder compartir con ustedes. Muy bien, David, ya me vas a contar la expectativa que tienen ustedes por el inicio de estas eliminatorias y sobre todo por la expectativa que puede haber generado Gustavo Alfaro. Ya me lo vas a contar. Ahora le doy pase a Claudio Coronel, mi hermano Claudio, que
nos muestra un cinturón, debe ser de un título mundial, un título continental, un cinturón de boxeo, porque él, dentro de su faceta de periodista, él es un especialista en el boxeo, no se pierde, está en los mejores acontecimientos, en los acontecimientos más importantes del boxeo mundial. Claudio Coronel, mi hermano, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo andás, Peter? Buenas noches. Hola, David, también. Bueno, para mí es un verdadero honor estar en este show tuyo, sabés lo que te aprecio y en realidad el agradecido soy yo por la invitación. Es una forma también de conectarme con el público peruano, con Perú, que es un país que sabés que adoro. Estuvimos ahí haciéndole fuerza en la Copa América juntos, así que sabés que para mí es muy especial y bueno, muy contento porque por un momento parecía que nos íbamos a quedar sin eliminatorias este año, pero bueno, por suerte a los futboleros tenemos para conversar, para debatir, para analizar lo que se viene ahora, que es el sueño de llegar a Qatar en unas circunstancias muy especiales, con mucha fuerza y mucha fe de que se pueda llevar adelante. David, arranco contigo. ¿Cuál es la expectativa de Ecuador de cara a este inicio de las eliminatorias? Inician un nuevo proceso, tienen un nuevo técnico, una selección que se acostumbró a tener presencia en los mundiales, como que fue decayendo y a partir de que esa generación dorada del fútbol ecuatoriano, esa generación dorada que le permitió estar de manera permanente en los campeonatos mundiales, fue cediendo terreno a la renovación. Les ha costado el proceso de renovación al fútbol ecuatoriano. ¿Cuál es la expectativa que tienen hoy con Gustavo Alfaro al mando de la selección ecuatoriana? Bueno, tú has reseñado muy bien lo que ha ocurrido con la selección ecuatoriana, pero habría que sumarle lo que ha significado el último proceso que nos dejó sin la posibilidad de llegar al Mundial de Rusia, por ejemplo, cuando arrancamos muy bien en aquella eliminatoria, casualmente ganándole a Argentina en Buenos Aires en ese partido. Ecuador tuvo 4 victorias consecutivas y acá al menos incluso desde la dirigencia, recuerdo mucho el presidente de la federación decía, bueno, estamos ya muy poquito de clasificar al Mundial, nos sentíamos ya clasificados con 4 victorias consecutivas y me parece que a la larga puede sonar hasta ilógico en lo que voy a decir, pero a Ecuador le perjudicó haber ganado de manera consecutiva esos 4 partidos porque nos sentimos ya mundialistas todavía sin serlo y sin terminar un proceso de la manera como había que terminar, porque esto no es tanto como empiezas, sino como terminas. En todo orden de la vida casi siempre sucede así. Y a partir de eso me parece que a la selección ecuatoriana se le vino una crisis en la parte futbolística, de la cual le ha costado muchísimo salir. Después vino ya el famoso tema de la Copa América, volvió Hernán Darío Gómez, a Ecuador le fue re mal en la Copa América, como le ha ido en casi todas sus ediciones, salvo aquella del 93, donde Ecuador fue sede, y que es una cuenta pendiente para el fútbol ecuatoriano, pero para resumirles y no alargarme mucho con el tema, este bache futbolístico que ha tenido la selección ecuatoriana no le ha permitido en esta actualidad consolidar una nueva base de la selección. Se está armando ahora una nueva selección de la mano del técnico Gustavo Alfaro, porque aparte de toda la crisis futbolística que les comento, se le vino a Ecuador también el cambio dirigencial en la federación y con eso también una serie de dificultades en la conformación del cuerpo técnico. Tuvimos un mundial con la selección sub-20 en el que Ecuador terminó en el tercer lugar de la mano de Jorge Célico y después de la salida de Hernán Darío Gómez no se sabía quién iba a dirigir la selección. Se le encargaban a Jorge Célico, le encargaron algunos partidos amistosos de la selección y después vino un tiempo en el que a mí me parece que la dirigencia de la Federación Ecuatoriana tardó demasiado en la elección del entrenador, porque habían voces que apuntaban a que el técnico tenga que ser europeo primero y que se tenga que cambiar totalmente una línea de entrenamiento y una línea de trabajo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol a cargo de la selección. Y en todo ese lapso perdido, bueno, recién a inicio de año se lo nombró a Jordi Cruyff y después ya vino en cambio una serie de situaciones junto al tema de la pandemia que derivaron en que Jordi Cruyff no haya trabajado nunca con la selección ecuatoriana, más allá de que creo que conversó con algunos jugadores, que hizo algunos viajes, que estuvo por acá también, pero fue más el tiempo que estuvo fuera que acá. Y en eso se resume cómo Ecuador está por iniciar una nueva eliminatoria, porque ya tras la salida de Jordi Cruyff,
bueno, se apunta a la elección de Gustavo Alfaro, que nos permite ilusionar desde el discurso que tiene, y seguro Claudio más adelante nos podrá comentar cómo es Gustavo Alfaro, que lo conoce mucho más de cerca, y sus experiencias como entrenador de varios clubes. Es su primera experiencia como seleccionador, pero al menos puedo decirles de que el discurso de Gustavo Alfaro acá en el país ha calado de manera positiva, por un mensaje conciliador y un mensaje que trata de recobrar la identidad que el aficionado ecuatoriano tenía en su selección, porque hasta eso se perdió en estos últimos años. Así es que nos ilusiona cómo empecemos. Ecuador empieza este nuevo ciclo con mucha duda e incertidumbre, porque le reitero, Peter y Claudio, Ecuador está armando recién una nueva selección. Se ha convocado ya una base de 30 jugadores y me parece que esa será la base con la cual la selección ecuatoriana pueda arrancar estas eliminatorias, y teniendo que empezar con qué rivales, ¿no? Enfrentar a Argentina el jueves y el próximo martes a Uruguay en Quito. Ya me vas a contar, David, desde tu punto de vista, cómo podría presentarse en Ecuador ante la Argentina. Me refiero a la oncena, si es que, digamos, nosotros creo que, antes de ingresar con Claudio, nosotros, hablo de Perú, creo que hay una ventaja sobre algunas selecciones. Tenemos un equipo base ya consolidado, es un grupo que respalda a Ricardo Gareca. Con algunas bajas, sí, como la de Paolo Guerrero y con la baja de Edison Flores, pero tenemos un equipo base. Ya es un equipo que viene de jugar un mundial. Y por ahí creo que parte con ventaja Perú. Creo que pasaba lo mismo con Ecuador cuando retornaba de jugar los campeonatos mundiales, porque se mostraba como un equipo muy maduro, un equipo difícil de ganar, un equipo consolidado. Pero bueno, ya me vas a contar, David, cómo piensas tú que podrá presentarse Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro ante la Argentina. Claudio, mi hermano, hay muchas voces que piensan de que el técnico de la selección argentina tendría que haber salido de Gallardo, Simeone, Pochettino, en fin, tantos nombres, que se dé lujo el fútbol argentino de tener no solamente dentro de su torneo local, sino a nivel mundial. ¿Es Scaloni el técnico que garantiza o que puede garantizar a la Argentina favorita en estas eliminatorias? Yo creo que principalmente el gran capital que tiene Scaloni es el respaldo absoluto de los jugadores. Algo que por ahí en ciclos anteriores no era tan contundente como es ahora. Esa es la principal carta para poder conducir este ciclo argentino. Yo sé que internacionalmente suena muy extraño porque es un entrenador que no tiene pergaminos, o sea, no los tenía antes de asumir el rol principal de una selección de tanta envergadura como la Argentina, pero su trabajo con divisiones menores y sobre todo que justamente está encargado de encabezar un proceso de renovación de Argentina luego de lo que fue el Mundial del 2018, y ni que hablar del trastorno que fue la eliminatoria hacia Rusia, como bien citaban recién, una derrota a nivel local con Ecuador escabrosa, Paraguay, que nunca había ganado por eliminatorias en la Argentina también, terminó entrando casualmente con Ecuador por la ventana argentina, fue al Mundial, volvió en octavos de final, que eso no ocurría desde el Mundial de 1994. Bueno, un proceso muy, muy, muy conflictivo, muchos cambios de entrenadores, y finalmente de la nada aparece Scaloni, se toma como banco de prueba la Copa América, quizás porque la expectativa era menor. Un tercer puesto termina siendo una gestión muy exitosa, el equipo demostró sobre todo pertenencia con la camiseta, ganas de ir por Argentina, de no entregarse. Un partido muy polémico que recordamos acá con Brasil en semifinales, y consiguió algo que acá se valoró mucho. Entonces creo que desde ese lugar, por más que no tiene el nombre de un Gallardo o de los que vos nombraste, Pellegrino, Pochettino, etcétera, etcétera, cuenta con eso, que me parece que en el fútbol de hoy, lógicamente que si uno no tiene conocimientos no está en ese lugar, es muy importante, porque la verdad que hoy por hoy muchas veces la diferencia entre un equipo y otro, en la alta competencia, está en la confianza en el entrenador. Y me permito citar a Gareca, que Gareca consiguió eso, viniendo de afuera, siendo un entrenador extranjero. Yo leí un libro antes del Mundial que él usaba un sistema de datos para decirle a los jugadores, mirá, vos no sos menos que en carrera vos lo podés igualar a Neymar, por ahí en esto no, pero en esto lo igualás.
o lo podés equiparar. A Messi en esto no te domina por tanto, lo podés equiparar si juntamos transmitió confianza y una vez que tenés la confianza, eso, como es sabido, para un entrenador es lo más importante. Y yo creo que Scaloni tiene eso, esa es su carta fundamental para encarar este proceso. A ver, Claudio, sabes perfectamente que se habla mucho de la influencia Messi, no solamente en la selección argentina, también en el Barcelona, porque cuando las cosas no salen bien, el responsable o el culpable es Messi. Y eso ustedes lo deben saber mejor que nadie. Nosotros es lo que escuchamos, es lo que leemos, es lo que vemos. La presencia de Scaloni, bien lo dices tú, es porque tiene el respaldo del plantel. Pero a partir de este respaldo aparente, hay voces en la Argentina que dicen que tiene que ver con el manejo de Messi en torno a lo que se hace, a lo que se hace en la selección. ¿Tiene algo que ver? ¿Lo descartas? ¿Qué hay de cierto en todas estas cosas que se dicen en torno a Messi y la selección? Bueno, que Messi es el jugador más influyente, es indudable, eso es innegable y es hasta lógico. Creo que pasaba en la época de Maradona y me imagino, no sé porque no viví esa época, pero Pelé en Brasil en su momento, un Cruyff. Estamos hablando de un jugador de esa envergadura que no solamente por lo que significa, sino por la ascendencia que tiene sobre los compañeros. Saber que tenés un tipo, aunque no lo conozcas, que seguramente cuando entras a la selección lo admirás, que además sabes que es el que te va a resolver el partido probablemente, por más que el fútbol es un deporte de conjunto, eso es indudable. Ahora, de ahí a que sea una, no sé cómo llamarlo, una monarquía, me parece una exageración porque, bueno, el seleccionado argentino es una estructura profesional y responde a ciertos parámetros de competencia, de organización. Lo que sí es lógico, o sea, se consulta a Messi sobre un montón de cuestiones y se tiene muy en cuenta porque es el capitán y porque además, como te digo, es el jugador más relevante del seleccionado desde hace años. Es la cara del seleccionado argentino. Y además también como dirigente, vos sabés que al tenerlo a Messi te garantiza que se abren ciertos partidos amistosos que de otra forma, por más que la selección argentina es lo que es y tiene una historia, no es lo mismo. Digo, como se vaya Messi, vamos a ver si Argentina sigue teniendo la envergadura que tiene hoy por hoy. De nuevo, es un seleccionado histórico con muchísimos pergaminos, pero no es lo mismo con Messi y sin Messi. No sé si eso un poco responde la consulta. Me parece algo lógico que haya una influencia de Messi. Muy bien, ya vamos a hablar con Claudio sobre algo que generó polémica hace algunos días, algunas semanas, las declaraciones de Di María, precisamente con respecto a su permanencia o no. Ahora sí, David, ¿con qué Ecuador nos encontraremos? ¿Con aquel Ecuador que fue capaz de ganarle a la Argentina con autoridad en el Monumental? ¿O con aquel Ecuador que presentó casi un equipo fantasma, ¿no? En la última fecha ante Argentina, que era el partido que decidía la suerte de la selección argentina. ¿Cuál es el Ecuador que veremos en este arranque de eliminatorias? Bueno, fueron dos polos muy opuestos, creo, ¿no? Los que vivimos en los partidos que citas, Peter. Yo me atrevería a pensar, y ojalá sea así, que vamos a encontrar una selección ecuatoriana quizá intermedia, ¿no? Entre lo que vivimos en aquella primera fecha. Y digo esto porque muy probablemente tengamos en cancha por lo menos dos jugadores de aquella nómina o de aquel proceso, en el caso de Alexander Domínguez, que ha sido citado una vez más y que podría ser el arquero titular el jueves ante Argentina. Y luego sí un equipo ecuatoriano con muchas caras nuevas, de buen nivel, cierto es. Yo lo he manifestado acá en nuestros programas de radio permanentemente que por nombres y por momentos tenemos una lista muy interesante de jugadores. Ahora viene el reto para el técnico Gustavo Alfaro de cómo va a armar ese equipo, ¿no? Pero me atrevo a pensar de que va a haber una mixtura de jugadores de experiencia que ya han sido parte de otros procesos. Ahí lo tenemos a Ener Valencia, por ejemplo, que me parece va a ser titular el próximo jueves. Y luego algunas caras nuevas e incluso jugadores jóvenes que formaron parte de aquella selección mundialista en Polonia. Me refiero a la selección sub-20, como el caso de Gonzalo Plata, por ejemplo, que es un jugador
de muy buena proyección, que está actuando en el Sporting de Lisboa en Portugal. Así es que me parece que por ahí nos vamos a encontrar con una selección que tenga una combinación de mucha experiencia y también de jugadores jóvenes y otros que van a dar de qué hablar en esta eliminatoria, porque hay jugadores que en verdad están atravesando un buen momento en sus equipos, habida cuenta de que estar en la selección es muy diferente a lo que hace ser un equipo, y para eso hay muchos casos, y nosotros lo hemos vivido acá, de jugadores que no han dado la talla ya poniéndose la camiseta de la selección, pero me atrevo a pensar de que la experiencia, el recorrido que han tenido incluso en eventos internacionales con sus clubes va a dar la medida de que Ecuador pueda presentar un equipo competitivo. No sabemos si se le puede ganar a Argentina, que es el natural favorito para el partido del jueves, y esto porque, como les decía anteriormente, la selección ecuatoriana está empezando recién este nuevo proceso. Recién el técnico Gustavo Alfaro está interiorizándose en lo que es la selección, en conocer a los jugadores, y esto le llevará su tiempo. Ojalá y aspiro que para el partido contra Uruguay ya podamos tener una consolidación de una base, ¿no? Y si quieres, Peter, ya más adelante podríamos ir con un posible 11, ¿no?, de la selección ecuatoriana, que más o menos la tenemos en mente lo que pueda presentar el jueves ante Argentina. Quiero preguntarte porque nombraste a Gonzalo Plata, y es un jugador que despertó mucha expectativa por el futuro del fútbol ecuatoriano. Al igual que Campana, que en ese sudamericano, al cual tú haces referencia, y ese mundial de la categoría al cual te refieres, creo que dejaron muy buena impresión. Y entonces uno decía, no, estos chicos en un futuro no muy lejano van a ser el rostro de la selección ecuatoriana. Y son tremendos jugadores. Entonces, es un poco, radica un poco en ellos la esperanza de un buen futuro para el fútbol ecuatoriano. Ojalá fuera así, Peter. Ojalá, porque nosotros también en su momento lo hemos visto de esa manera, ¿no? Mucha gente acá y los aficionados decían, bueno, que esa selección sub-20 sea la que juegue la última Copa América, ¿no? Pero claro, la situación era diferente. El tema es que acá en el fútbol ecuatoriano, lamentablemente, muchos procesos de equipos y de procesos individuales, lamentablemente se han ido cortando y no se les da el seguimiento, la continuidad necesaria a aquellos jugadores que van apareciendo y despuntando desde las categorías de menores o categorías formativas. Y es donde se cortan estos procesos y muchos de ellos se quedan en el camino. Pero está en el caso de Gonzalo Plata, destacabas tú a Campana, está el muchacho Palacios también, que es un lateral de mucha habilidad que está actuando en la MLS. Está Pervis Estupiñán, que es un jugador ahora en el Villarreal y que tuvo una gran temporada también en el fútbol español, luego se fue a la Premier y bueno, el Villarreal optó por traerlo de vuelta a España, que me parece debería ser el titular, pero pensar netamente en selección sub-20 o ese proceso dirigido por Jorge Célico va a ser el futuro de la selección mayor. Quizá es demasiado apresurado aventurarnos a decirlo, porque quizá no todos lleguen, y es por esta situación que te comentaba, de muchos procesos que lamentablemente se van cortando, o que a veces, como que en el afán de que estos jugadores ya salten a la palestra, se los apresura demasiado en su intención de que ya sean parte de una selección mayor, y te das cuenta de que por su formación, por su idiosincrasia, por tantos detalles que forman parte del fútbol, no les alcanza y no pueden llegar a consolidarse en una selección mayor. Ojalá y tuviéramos esa misma selección sub-20 consolidada ya en la selección mayor, pero me parece que no va a ser así, que quizás sea un porcentaje mínimo de aquella selección que pueda aportar este nuevo proceso eliminatorio. Muy bien, luego de la opinión de Claudio sobre un tema que fue polémica hace algunos días, vamos a ir con el 11 que David tiene en su pensamiento, que podría ser el 11 que arranque ante la selección de Argentina en este nuevo proceso de las eliminatorias. A ver, Claudio, uno veía la fase final de la Champions y ve a un PSG que de la mano de Di María, yo lo veo así, lo vi así, porque claro, la gente destaca los amagues, las gambetas de Neymar, pero productivo, yo creo que fue de la mano de Di María, es lo que yo tengo, lo que me dejó a mí, la impresión que me dejó a mí el PSG. Y entonces, claro, después viene la convocatoria y Di María queda fuera de la selección. Y Di María lanza una frase que creo que retumbó, remeció, no solamente en Argentina, sino en el continente, porque un poco le daba la razón
a aquellos que piensan lo que hace un momento comentamos, la influencia de Messi. Porque Di María dice, ¿de qué proceso me hablan? Porque si hablamos de proceso de renovación, tendría que estar afuera Messi, Agüero, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no está Di María en la selección? Yo tengo 2 puntos sobre el tema. El primero, hay que hacer memoria de la Copa América. Di María estuvo en el equipo inicial ante Colombia, el partido no va bien, es reemplazado y a partir de ahí fue siempre suplente. Siempre suplente. Scaloni encontró un mediocampo, De Paul, Paredes, Lo Celso, se cambiaba un poquito, pero me parece que ese triángulo es la estructura. Y tampoco lo coloca mucho en posiciones de ataque. Ahí están Lautaro Martínez y Messi. O sea, tenemos la explicación futbolística. Evidentemente, Scaloni no lo ve como titular o como una opción. Digo, en la Copa América, que podía ser su primer campeonato, su primera conquista como entrenador argentino, no contó con él. Apostó por él en el partido con Colombia, que fue derrota, y después no tuvo minutos, no tuvo mucha participación. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es peor? ¿Que Di María hable ahora o traerlo con todo este tema de la burbuja sanitaria, con las complicaciones de los vuelos y demás, para ponerlo 10 minutos con Ecuador y el siguiente partido en Bolivia 25? Yo no hablé con Scaloni, pero se me hace bastante lógico que en su estructura, entre que sabe que no lo va a poner como titular, porque no confía en él como titular, lo va a traer en todo caso para ver qué onda, dejarlo por fuera. Después coincido con vos, él está en un nivel altísimo, tiene 32 años, no tiene 38, no tiene 42, tiene 32 años que nosotros que vemos fútbol hace mucho, por ahí, cuando éramos jóvenes, 32 años era una edad que no es la de ahora. Hoy a los 32 años, los cambios que hubo de alimentación, los cambios de entrenamiento, de descanso, la cantidad de artefactos que yo a veces veo a los jugadores y se ponen esas botas para recuperarse de las piernas, que vos viste lo que eran los vestuarios después de los partidos cuando arrancamos nosotros. Nada que ver. Entonces, 32 años, yo coincido con vos, es un jugador top. Pero se ve que Scaloni no lo tiene considerado por una cuestión futbolística, porque si fuera que él está marginado, no lo hubiese llevado ni a la Copa América. Evidentemente ahí me parece que hay una cuestión futbolística y puede haber algo de grupo o algo más. Yo en lo particular no lo sé, pero creo que si estás apostando un recambio, bueno, por ahí cortó por el lado de Di María porque los otros, que por ahí podrían ser también recambios, no los tiene. Yo no sé si hay centrales para traer si no está Otamendi. Ahora no va a jugar Pesela y no es que tiene un montón de variantes Scaloni. Me parece que en la zona, como te decía, en la zona donde juega Di María, él ya tiene un poco, no tiene un equipo definido, pero está encontrando un equipo. Y te diría que hoy por hoy en Argentina, si hay algo que encontró, es principalmente el mediocampo y cierta estructura de ataque con Lautaro Martínez, Messi, lógicamente. Por ahí en la defensa todavía hay algunos cambios, pero justamente no tiene tantas posibilidades y entonces ahí no puede descartar a ninguno. Eso es un poco como lo veo yo. Lógicamente, armó muchísimo rebote la frase. Me parece bien que diga lo que piensa y nada, siempre es bueno que un jugador le duela no estar en la selección, sobre todo un jugador como él, que no nos olvidemos, le dio la última medalla olímpica a la selección argentina en el gol en la final en Pekín. A ver, Claudio, pero ¿se habría dado esta situación de disparar desde ambos lados o disparar de parte de Di María si el técnico, a ver, hubiese sido Menotti o Bilardo? No. Yo creo que me parece a mí, y lo digo desde afuera, con todo respeto, me parece que faltó manejo, porque Di María va a ser, creo yo, una pieza que en algún momento la va a necesitar Scaloni. Cerrarle la puerta a Di María de porrazo, me parece que, lo digo desde afuera, repito, me parece que no estuvo bien o no hubo un buen manejo. Yo, como te digo, no sé qué es peor, porque si lo traes y después no juega, por ahí se siente más, no sé si la palabra es humillado, pero es peor por ahí haberlo hecho viajar y que después no sea titular. Y como te digo, Scaloni, cuando fue una prueba de fuego,
como la Copa América, que estuvimos juntos, no jugó Di María, no fue parte de la estructura pasó por otro lado. Entonces, creo que pasa un poco por ahí, son decisiones que tiene que tomar el entrenador, aunque, bueno, vos sabés cómo es el fútbol, yo creo que a la larga, si todo se puede llegar a componer, hay que ver cómo se toman las cosas de cada lado, pero digo, me parece que hubiese sido peor traerlo y no, digo, después volví a París y por ahí dice, no sé para qué me llamaron. Vos sabés qué pasa eso en el fútbol. Sí, pero Claudio, hoy los tiempos cambiaron, no estamos en la época del telegrama ni del fax. Angelito, ¿sabes qué? Estás haciendo una campaña notable, pero en estas 2 primeras fechas quiero ver otras opciones. Listo, se acabó. Pero no, a eso me refiero. No sé qué piensas tú. Sí, podría ser. Se ve que eso no hubo, o si hubo, a Di María no le importó que lo llamen. Pero bueno, quizás una forma de ya dejarlo al margen y bueno, no tendremos Di María para lo que resta de las eliminatorias. A mí del todo sí me sorprendió las declaraciones, lógicamente, más que nada como son las estructuras comunicacionales que manejan hoy los futbolistas. Se cuidan mucho y cuando dicen algo es porque realmente quieren decir algo y mandar un mensaje, tienen mucho cuidado sobre eso. Pero no del todo, como te digo, que no forme parte por lo que pasó hasta ahora en el ciclo, o sea, no estaba al 100%. También, bueno, recordemos que es un jugador que tuvo muchas historias de lesiones participando por Argentina en partidos claves y demás, entonces es como que no, hay una historia de ida y vuelta con la selección, lamentablemente, porque para mí es un jugador de altísima gama. Y algo que nos está empezando a pasar, me parece, y es que si bien está habiendo un recambio, y creo que se está formando un equipo, creo que a nivel individualidades Argentina está perdiendo un poco de peso, ¿no? No pasa como antes que salen tantos jugadores de altísimo nivel y que todos van al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester United, o como venía pasando. Hoy es un poco más difícil, no salen tantos jugadores de Argentina que van a equipos de elite, de primera línea. Creo que salvo Brasil, hay como una excepción. Por ahí ahora pasó con Uruguay, hoy que anunciaron 3 fichajes. Bueno, Cavani igual ya tiene su trayectoria, pero fuera de eso, me parece que a Argentina le está empezando a pasar eso, y por eso está apostando más una cuestión de equipo integral y no tanto que sea un equipo que aparece una individualidad y te resuelve el partido. Muy bien, David. David, ahí lo he visto, lo he notado de que está revisando algunos datos acerca de lo que puede ser la probable alineación de Ecuador de cara a este partido ante la selección argentina. Repito, quienes vimos aquel triunfo de Ecuador ante la selección argentina en el Monumental, ganando con autoridad, con una gran actuación de Luis Antonio Valencia, que creo ha sido el último referente importante que ha tenido la selección ecuatoriana. En algún momento lo consideraría Luis Antonio Valencia el mejor extremo del mundo. Bueno, los años no pasan en vano. ¿Cuál sería el 11 que emplearía Alfaro ante la selección argentina, David? Yo quería añadir nada más o pedirle a Claudio que nos lo presten a Di María un ratito acá a la selección ecuatoriana. Si Argentina se da el lujo de no tener a un jugador como Di María, miren cómo son las realidades. Sí, seguro que sí. Bueno, en Ecuador, a ver, hay un 11 que se lo está debatiendo, discutiendo a nivel de prensa. Obviamente, Alfaro es quien toma la decisión al final, pero me parece de que Ecuador podría estar con Alexander Domínguez en el arco, en defensa y manteniendo esa línea de 4 tradicional de la selección ecuatoriana. La posibilidad de que Pedro Pablo Perlaza juegue por el costado derecho. Ahí hay 2 opciones. Perlaza es un joven jugador que está ahora en la Liga de Quito, que fue campeón el año pasado con el Delfín, el equipo de Manabí. Y hay otra opción con Ángelo Preciado, que es un jugador del Independiente del Valle, este equipo que también fue hace poco campeón de la Copa Sudamericana y que se viene destacando igual a nivel internacional en la Libertadores.
serían esas dos opciones. Yo me inclinaría por el tema de Perlaza. Y luego la pareja de centrales integrada por Franklin Guerra, que es un jugador de Liga de Quito, igual un muy buen zaguero central, a mi entender, el mayor rendimiento en lo que va de la Liga Pro de Ecuador, y junto a él Robert Arboleda, que es el jugador de Sao Paulo de Brasil, que tiene ya mucha experiencia y recorrido también en la selección. Y por el costado izquierdo, Pervis Estupiñán, que les hablaba hace poco, el jugador del Villarreal, que está atravesando un muy buen momento, el roce internacional que él está teniendo allá en Europa, en España concretamente, le ha servido muchísimo y me parece que será una pieza fundamental para que corra por esa banda. En la mitad de la cancha, el fijo iba a ser Cristian Novoa y claro, les comparto el dato, Novoa no va a ser parte de la nómina, no alcanza a llegar por esto de las conexiones de vuelo, él está en Sochi, en Rusia, y por las conexiones aéreas no se pudo encontrar un vuelo que lo traiga hoy o mañana máximo, que viaja a la selección para poder ir a Argentina, ni siquiera un vuelo para que lo lleve directo hasta Buenos Aires, así es que Novoa se va a perder este partido ante Argentina y probablemente lo tengamos con Uruguay. Entonces ahí se ha abierto un nuevo debate con dudas y alternativas a la vez que aparecen, con el jugador Alan Franco, que está en el Atlético Mineiro de Brasil, también exjugador del Independiente del Valle. Estaría Jackson Méndez, que está en la MLS. Por el costado derecho, Gonzalo Plata, de quien hablábamos hace poco. La presencia de Ángel Mena. Y en ataque, Ener Valencia y probablemente Michael Estrada, ¿no? Ahí estaría la composición de la selección ecuatoriana. Quizá un par de variantes que podrían darse ahí. Habría que ver si Gustavo Alfaro preferiría jugar con un solo hombre en punta, que sería Ener Valencia, y abrir la posibilidad de que aparezca por ejemplo, que es un muy buen jugador de la Liga de Quito, ¿no? Ese más o menos sería el dibujo de la selección ecuatoriana para este enfrentamiento del día jueves y el debut ante Argentina. Reitero, con esta idea del técnico Alfaro de hacer este primer ensayo, y qué ensayo, ¿no? Si se le puede llamar así, en el arranque ya de la eliminatoria en un partido oficial y el primero ante nada más y nada menos que Argentina, ¿no? Muy bien, Ecuador con su clásico tradicional 4-4-2, un sistema que le ha dado muy buenos resultados al fútbol ecuatoriano, que creció mucho a partir de la influencia de los técnicos colombianos, ¿no? Están acostumbrados a jugar al 4-4-2, el Pacho Maturana, el Bolillo Gómez después. Creo que hemos tenido algún inconveniente desde lo técnico con David Lucero. Vamos a retomar la comunicación en cualquier momento. Ojalá se pueda retomar la comunicación. Ya está David nuevamente. Ya está David. A ver, David, ahora sí, ¿estamos bien? Sí, ahí me parece que estamos bien. Bueno, te decía que es un 4-4-2, un sistema ya clásico, ¿no? En el fútbol ecuatoriano. Un sistema que le dio muy buenos resultados, que creció mucho bajo la influencia del fútbol colombiano, ¿no? De los técnicos colombianos, claro, como Maturana, como el Bolillo Gómez. Ecuador, un fútbol, Suárez también, ¿no? Y con Luis Fernando Suárez. Un Ecuador que nos acostumbró, y disfrutamos además, con jugadores como Ulises de la Cruz, como Riasco, con laterales que eran unos aviones, ¿no? Uno veía y decía, y uno sentía una envidia sana, y decía, ¿por qué no aparece un Ulises de la Cruz, un Riasco, ¿no? Extremos como Valencia. Creo que fue el poder, creo que Ecuador basó su poderío en esa época importante que tuvo de presencias en los campeonatos del mundo, en ese juego por banda, ¿no? Así es. Sí, y ha sido una de las virtudes más importantes que ha mostrado la selección ecuatoriana, ¿no? Justamente con ese juego por las bandas. A Ecuador le ha costado mucho, por ejemplo, encontrar un lateral por izquierda, después de los que mencionabas, ¿no? Ulises por derecha, Neisser Riasco. Ustedes recordarán esa Copa Mundial de Alemania 2006, donde claro, Ecuador logra clasificar, que es el resultado más importante que ha tenido Ecuador en los mundiales. Y a partir de eso, a Ecuador le costó mucho, le ha costado hasta ahora, me parece que ya de a poquito como que lo vamos encontrando, ese jugador lateral por el costado izquierdo, porque por derecha hemos tenido alternativas muy importantes en su momento, Juan Carlos Paredes, por ejemplo, que jugó toda la eliminatoria pasada, ahora jugador del Nacional, ya con sus años a cuestas y por eso ya no es parte del proceso, pero van apareciendo nuevos jugadores. Yo le tengo fe a este muchacho Pervis Estupiñán que les menciono, y lo propio a los que tenemos por la banda derecha como Preciado y Perlaza, que son jugadores explosivos igual,
esa característica innata, ¿no? Del futbolista ecuatoriano, de mucha velocidad, de potencia, no del jugador que va y no regresa, sino más bien que no solo que trepa la zona ofensiva, sino que aporta también con sus buenos pases y habilitaciones. En su momento se lo trató de probar a Luis Antonio Valencia, como jugaba en el Manchester United, también como lateral por derecha. Así terminó jugando en Liga de Quito, aunque se lo utilizaba también en la zona, en la primera línea de volantes. Pero van apareciendo, ¿no? Ya nuevos jugadores y me parece que esta va a ser la gran oportunidad para aquellos que traten de consolidarse en la selección, porque tenemos un proceso distinto con todas las dificultades que la situación exige ahora, con todo lo que a Ecuador le ha tocado pasar, como les comentaba, pero ahora con esta gran posibilidad de que los jugadores jóvenes, con un buen promedio de edad, además que lo tienen en esta selección, puedan mostrarse y ser ese aporte que en su momento le dio tanta valía a nuestra selección, ¿no? Claudio, ¿va Argentina como favorito? ¿Para el partido del jueves? Sí. Y yo creo que sí. Sí, El fútbol se ha emparejado, lo que se dice siempre, pero creo que de local Argentina con Messi en la Bombonera, por más que no haya público, es favorito. Ahora, si me decís si es favorito para ganar las eliminatorias, bueno, ahí ya no sé si para tanto. Pero creo que por historia y lógicamente, como te digo, teniendo a Messi, y no solo Messi, sino la cantidad de jugadores calificados que tiene, es candidato para ir a Qatar. Las eliminatorias después se juegan, y sino que como fuimos al partido con Ecuador en la última fecha, en la última que entró por la ventana Argentina y tantas veces que le ha pasado. Pero para el partido del jueves yo lo veo como favorito. Lo que sí, me parece que Ecuador tiene la fortuna, o bueno, fue una decisión que tomó, de tener un entrenador que conoce perfectamente al futbolista argentino, conoce perfectamente el escenario, conoce perfectamente los esquemas de juego más propicios para anular los circuitos futbolísticos de Argentina, y creo que va a plantear un partido muy, muy correcto. Después, bueno, en la cancha los jugadores se mueven, tienen que correr, a veces uno se tropieza, tienen los imponderables del fútbol, pero yo creo que Ecuador va a venir a jugar un partido muy, muy, muy fuerte acá, muy bien planteado, con una estrategia correcta. Entonces Argentina tampoco se puede equivocar ni salir a jugar pensando que va a ganar porque lo tiene a Messi nada más. No funciona así el fútbol hoy por hoy. A ver, para los hinchas de Universitario que me escriben, ya vamos a hablar de la Liga 1, ya vamos a hablar del título de Universitario, de esta primera fase. ¿Tienes un 11 probable, Claudio, para el arranque de las eliminatorias? Sí. Yo ahí te lo di, para que lo pase de Scaloni. Tenemos que igual Alfaro tiene contactos acá, así que debe tener inclusive mejor información que yo. Curiosamente, la gran duda de la que se habla hoy por hoy es en el arco, o sea que queda medio feo empezar con una duda el equipo, porque como ustedes bien saben, Emiliano Martínez, que acaba de ser transferido al Aston Villa, atajaba en el Arsenal, no tenía muchas posibilidades, lleva una campaña muy extensa en el fútbol europeo, pero por esta cuestión de la pandemia, la renovación de los equipos, terminó atajando en las finales de la FA Cup y la Community Shield y fue protagonista. Ahora fue a buscar más minutos justamente porque Scaloni, como no hizo con Di María, según sugiere nuestro amigo Peter, lo llamó, le dijo: tenés que estar más activo si querés jugar en la selección. Cambió de equipo, tiene más actividad, y bueno, puede ser que tenga una oportunidad, pero hasta ahora el arquero de Scaloni fue Franco Armani, que es claro, que siempre tiene un duelo con Andrada de Boca, pero me parece que Armani siempre le sacó una ventaja. Por suerte Argentina tiene muy buenos arqueros, pero esa es como la duda. Después no hay muchas dudas. Después sería Montiel, Lucas Martínez Cuarta, que acaba de ser transferido de River a la Fiorentina en $15 millones. Que eso por ahí contradice un poco lo que decía de las grandes ventas, pero bueno, fue a la Fiorentina, no a un club de súper primer nivel de Europa, pero bueno, tiene muchísimo futuro y seguramente si le va bien en Fiorentina termine escalando un equipo más grande todavía, pero bueno, en Fiorentina siempre nos quieren por Batistuta, así que seguramente le va a ir muy bien. Otamendi y Tagliafico para completar la línea de 4.
Después el mediocampo, como te dije, me parece que en la Copa América se consolidó De Paul, Paredes y Lo Celso. Ese triángulo que arman ahí está bastante acomodado, bastante manejada la dinámica. Entonces tenemos un 4-3 y 3 arriba, Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos, que bueno, en Sevilla la verdad es una de las figuras del equipo. Yo creo que va a ser ese el equipo con el que va a jugar Argentina ante Ecuador. Puede haber alguna variante, pero como te digo, hoy por hoy lo que más se habla es el tema del arco por este buen presente que tiene Martínez y bueno, ver si le va a dar una oportunidad. El tema también acá hay que tener en cuenta que Argentina después tiene el famoso partido, y sin ofender a nadie, porque sé que es un tema muy sensible para los países que tienen altura, no lo digo porque siempre hay que se piensa que uno quiere que los equipos no jueguen en la altura. Yo le aclaro mi posición: si tu país tiene un lugar que tiene un estadio a 4.200 metros, bueno, ese es tu país, vos tenés todo el derecho del mundo para jugar, esa es mi postura. Pero digo, pero me parece que es lógico entender que los países que no tienen ese fenómeno geográfico lo analicen por la cuestión física que tiene. Entonces, también hay que tener en cuenta que Argentina después tiene que jugar con Bolivia, entonces por ahí termina atajando en alguno de los dos partidos por un tema de recambio. Te comento de paso que Argentina planea viajar 2 días antes a Bolivia directamente a La Paz, porque también tengamos en cuenta que la logística con este tema de las burbujas es mucho más complejo. Generalmente se iba a Santa Cruz de la Sierra y sobre el partido se viajaba a La Paz para después volver, porque según dicen los médicos, no bien llegás, hay menos, se sufre menos el efecto de la altura, pero esta vez van a ser 2 días antes rumbo a La Paz. Entonces por ahí, si no atajan un partido, hay alguna variante. Si bien el arquero no es el que tiene el mayor despliegue físico, puede venir por ahí también el tema del arquero con el seleccionado argentino. Muy bien, para ir cerrando, agradeciendo de antemano a David y a Claudio, vamos a estar en contacto permanente con esto de las eliminatorias. ¿Cómo no? Algunos sonreirá, otros llorará, pero bueno, es parte del fútbol. Lo cierto es que nosotros aquí vamos a estar siempre con una sonrisa dibujada en el rostro. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven ya en general de estas eliminatorias? ¿Va a afectar o no? ¿Va a influir o no el hecho de la ausencia de público? Yo recuerdo, por ejemplo, que de 21 partidos jugados en la Bundesliga, que fue el primer torneo en aparecer post medidas durante la pandemia, el 80% había sido triunfo visitante, lo cual hablaba de que había así una influencia del público, ¿no? ¿Va a jugar esto en las eliminatorias? Yo lo conversaba hoy en la tarde con un colega, me preguntaba si influía o no, y yo creo que más allá de que si hay público o no en las tribunas, lo que sí va a marcar una diferencia, porque está con público o sin público, la altura va a estar, es cuando se juega en Quito y en La Paz. Definitivamente los visitantes van a sentir, más allá de la presión del público, del hincha local, van a sentir lo que significa jugar en La Paz y en Quito. ¿Cómo ven ustedes estas eliminatorias? Bueno, yo creo que va a haber un grado de influencia importante con el tema de la ausencia de aficionados en los estadios. Acá en Ecuador pasa otro hecho, y es que la selección ecuatoriana está cambiando de estadio. Sigue jugando en Quito, pero del Estadio Olímpico Atahualpa, que fue considerado como la casa de la selección y donde consiguió sus clasificaciones y tantas victorias, por todos estos detalles que creo que a la larga pesan, incluso el estado del campo de juego, por ejemplo. Bueno, ya la actual dirigencia de la Federación Ecuatoriana tomó la decisión de que Ecuador juegue sus partidos de local en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, que tiene una cancha distinta, que es una cancha más rápida. Y bueno, creo que las condiciones generales del estadio, por su modernidad y todo lo que quieras, puede ser que hayan motivado este cambio, ¿no? Vamos a ver cuánto influye esto a la selección. Uno diría, bueno, los jugadores saltan a la cancha y no debería tener influencia el tema del estadio donde juegues, pero más allá de eso, creo que la ausencia de público, y sobre todo aquí en Quito, puede pesar, porque Ecuador en su momento llegó a hacer de Quito, de su estadio, un auténtico fortín, y tenía un alto grado de influencia la presencia de los aficionados y ese respaldo permanente a la selección.
que hoy no lo va a tener, que se analizan opciones incluso para que en la fecha de noviembre se pueda tener un porcentaje del aforo en el estadio que tendrán que aprobarlo ya las autoridades estatales y sanitarias. Bueno, ese ya es otro tema también, pero yo creo que sí va a tener un grado de influencia. Ahora, la realidad que vivimos, les ha tocado a los futbolistas adaptarse a ello también, ¿no? Y a que ya en sus clubes estén jugando de esa manera. Y quizá por otra parte podríamos, si queremos encontrar un cierto beneficio, a que el jugador no se sienta tan presionado por su misma gente como para que los resultados salgan adelante, ¿no? De tal forma que tendrá, yo creo, su influencia el no tener a su público, sobre todo en condición de local, pero, por ejemplo, para el caso de Ecuador el jueves, estoy seguro que va a ser mejor que Argentina no tenga su público. Imagínate lo que es la Bombonera y todos los detalles, aparte de lo que genera la propia selección argentina, ¿no? Entonces, son cuestiones interesantes en el análisis que pueden tener ya su influencia al momento de actuar ya desde el arranque de esta eliminatoria, ¿no? La última, David, ¿cómo ves a Perú? Bueno, Perú viene con una estructura y una base importante de jugadores, y ahí todo el mérito se lo lleva Gareca indiscutiblemente, ¿no? Y ustedes lo viven de cerca. Sí he visto y he notado mucho la diferencia que hay en el nivel que puede mostrar la selección Perú al nivel que muestran los clubes peruanos, por ejemplo, en los torneos internacionales, ¿no? Y para el caso particular está lo ocurrido con Binacional, por ejemplo, ¿no? En la Copa Libertadores, que me parece no ha dado la talla para encarar el torneo, pero en el análisis debemos siempre ver que el tema selección es muy diferente, que la composición de la selección también es distinta, y en eso creo que lleva una ventaja importante todo el trabajo que viene cumpliendo Ricardo Gareca y su gente, ¿no? Y mantener una base, una estructura. Estoy seguro que cada jugador que va, por más nuevo que pueda ser en la selección de Perú, yo al menos lo he notado así, encaja muy rápido en la idea que tiene el técnico, ¿no? Y es en esa identificación del fútbol peruano que le ha permitido tener un protagonismo ya en el continente. No en vano consiguió su calificación a la pasada Copa del Mundo. Y este puede ser un hándicap muy, muy interesante para Perú, para entrar no con el membrete con el que habitualmente entramos, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia, las selecciones que vamos a ver si lo logramos, ¿no? Yo creo que Perú ya ha dado pasos muy importantes en eso, y lo veo como un muy buen animador de esta eliminatoria, y a más de una selección le va a costar sacarle puntos a la selección de Perú. Mire que a la propia selección ecuatoriana le pasaba en los anteriores procesos de ir a ganar con relativa comodidad a Lima incluso. Y acá se hablaba mucho de eso, ¿no? Los puntos donde hay que sacarlos son en Lima y en La Paz, con la selección de Bolivia, que deberían ser fijos. Bueno, ahora que yo creo que eso ya cambió. Y no solo por este tema de que el fútbol se ha equiparado a todo nivel, sino por un crecimiento que ha tenido el fútbol peruano a nivel de selección, reitero, ¿no? Porque sí me parece que en el tema de clubes, y no sé si me equivoco, pero todavía hay una diferencia, ¿no? De lo que es la selección peruana a lo que son los clubes y su representación internacional. Muy bien, vamos con Claudio. Claudio, tú has crecido en un medio donde la presión de la hinchada es casi una religión para el fútbol argentino. Se va a notar esto en estas eliminatorias, esa es una. Y la segunda, ¿cómo ves a Perú, no solamente desde el punto de vista del periodista argentino, que tiene en Ricardo Gareca a un técnico que en algún momento sedujo a la dirigencia de la AFA, sino que además tú eres un conocedor del fútbol paraguayo? Tienes mucho contacto con el fútbol paraguayo, veo que publicas mucha información del fútbol paraguayo. ¿Cómo ves este debut de Paraguay y Perú? Dos técnicos argentinos, Ricardo Gareca por un lado y Eduardo Berizzo por el otro. ¿Le va a costar a Paraguay acoplarse o plasmar la filosofía de Berizzo, una filosofía distinta a la que normalmente uno ha visto al fútbol paraguayo? Bueno, primero por el lado de estas, yo creo que estas eliminatorias van a ser muy particulares mientras se juegue sin público, y también creo que por el tema de eventuales bajas, creo que Perú lo está sufriendo, de cesiones de jugadores, de bajas por COVID, y creo que a los seleccionados que tienen menos, que la paleta de colores es más acotada, los va a dañar mucho más
que por ahí a selecciones más poderosas, como nombrar Brasil, Argentina, Uruguay, que por ahí tienen más para elegir. Me parece que eso es un tema a tener en cuenta y que debe ser preocupante para los seleccionados que por ahí están medio justos y que tienen un equipo y no tanto para alternar, ¿no? Con respecto al tema del público, mirá, hoy leí un estudio muy interesante, dicen que en las principales ligas de Europa bajó a un 50% la ventaja de la localía. Y yo me acuerdo que en su momento leí un estudio que se hizo en Oxford, por el 2006, por ahí, que analizaron cuánto influía la localía en conseguir resultados y a qué atribuirlo. Y determinaron que era principalmente por la influencia sobre los fallos arbitrales. Dice que cuando más sonido hay, mayor presión, el que está más presionado, más que el jugador local o visitante, es el árbitro. Esto es tiempos anteriores al VAR, ¿no? Pero igual me parece que evidentemente hay algo de eso porque, bueno, ha cambiado. O sea, en las principales ligas de Europa eso cambió. Entonces, bienvenido sea para Ecuador, que tiene que jugar de visitante el primer partido, no va a haber gente gritándole. Yo me acuerdo aparte de cuando les comenté este estudio a mis amigos, cada vez que iban a la cancha, que estaban más tranquilos, empezaron a gritarle más al árbitro porque científicamente estaba comprobado que servía. Dicho eso, nada, me parece que va a ser muy particular por eso, la presión que puede haber sobre los árbitros, sobre los jugadores, el tema del COVID, de la pandemia, de las bajas, de los problemas para la logística, para los viajes. Y con respecto al partido del jueves, bueno, en Paraguay, yo tengo muchos colegas paraguayos, celebran cada baja que hay de Perú, porque Perú se ha ganado un respeto muy grande, muy grande. Estamos hablando de un equipo que fue al Mundial, estamos hablando del finalista de la Copa América, y la verdad que se le cayeron muchísimos soldados. Ahora me enteré hace poco también lo de los jugadores de la MLS. Paraguay tuvo un proceso medio extraño con el profe Osorio, que no llegó a desarrollarse, inclusive llegó a hacer como entrenamientos públicos en fecha FIFA porque ni siquiera se coordinaron partidos amistosos. Agarró la conducción el profe Berizzo. La Copa América, por ahí el resultado no fue tan malo, pero a mí me parece que le faltó muchísimo el tema del power ofensivo. No, me parece Paraguay, históricamente sabemos que tiene unos defensores que te liquidan. Los zagueros centrales paraguayos son de clase mundial. Tienen, la verdad que tienen para repartir, tienen muchísimo por ese lado. Junior Alonso, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Alderete, tienen un montón de jugadores, en ese sentido están tranquilos. Me parece que lo que le está faltando un poco es la parte ofensiva, que bueno, en la Copa América les alcanzó, porque empatando, porque de hecho no ganaron ningún partido, llegaron hasta cuarto de final y casi eliminan a Brasil. Pero una eliminatoria me parece que no le va a alcanzar con eso. Entonces por ahí pasa un poco más las dudas de cómo armar el equipo por parte de Berizzo. Está buscando variantes. Ahora vuelve Darío Lescano, que había sido un jugador que había renunciado en ciclos anteriores, había renunciado al seleccionado y ahora casi que fija que va a jugar como delantero centro. Es un jugador de Bravos de Juárez, que es uno de los goleadores de la Liga MX, y yo lo veo que pasa un poquito más por ese lado, que está muy firme atrás, pero me parece que la elaboración lo tiene a Miguel Almirón como gran figura, jugador del Newcastle, como gran figura del equipo. Me parece que por ahí pasa un poco el tema. Entonces, con un equipo tan armado, por más que se le hayan caído los soldados, me parece que Perú ya sabe a qué juega. Y creo que Gareca ya tiene sus jugadores y tiene todo lo necesario para plantearle un partido muy difícil en el Defensores del Chaco. Y en Paraguay lo que uno palpa también es que hay un poco de decepción en el último tiempo porque, bueno, van 2 mundiales que no asiste, después de haber tenido una generación muy buena que por ahí coronó con el Mundial del 2010, que llegaron a cuartos de final, eliminado contra España en un partido épico, doloroso, un penal de Tacuara Cardoso que podría haber eliminado al que fue el campeón del mundo. Al otro año llega a la final de la Copa América contra Uruguay, también con muchos empates, pero un equipo sólido, y es como que todavía se vive mucho evocando esos tiempos y no hay una cosa que haya despertado todavía el seleccionado, la albirroja. Pero bueno, es un momento nuevo, nuevas expectativas.
tiene jugadores muy buenos. Y para mí Berizzo es un entrenador que por la escuela que tiene, la escuela de Bielsa que tanto se habla, experiencia internacional europea como jugador, como entrenador, me parece que tiene lo necesario como para que aspiren y sueñen con clasificar. Les va a costar mucho, va a ser muy duro y creo que el jueves vamos a tener la primera respuesta de para qué está la albirroja, porque juega con un equipo, nada, que se ganó muchísimo respeto como el peruano. Muy bien, Claudio, te agradezco mucho realmente tu presencia aquí, te comprometo a estar de manera continua en esta fiesta que arranque el jueves por las eliminatorias. De la misma manera, David, un gran abrazo, David, toda la suerte del mundo para este nuevo proceso que se inicia para el fútbol ecuatoriano. Te doy la razón en el tema de los clubes. Nosotros, por ejemplo, a quienes nos gusta el fútbol, disfrutamos, por ejemplo, de un equipo como Independiente del Valle, como Liga Deportiva Universitaria, como el mismo Barcelona de Guayaquil. Creo que estamos en deuda los clubes peruanos en ese aspecto, pero vamos a ver. David, te mando un gran abrazo, toda la suerte del mundo para este nuevo proceso de las eliminatorias que arranca el jueves. Igual, mi hermano Claudio, nos ha quedado corto el tiempo, pero vas a estar nosotros más adelante en contacto permanente para analizar partido a partido de lo que va a venir la fiesta de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, David. Siempre a la orden, Peter, un placer para mí y bueno, hasta la próxima, siempre que lo necesiten, acá estamos. De igual manera, un abrazo para ti, Peter, a todos los buenos amigos allá en Perú, a Carlos Álvarez, que lo ve ahí también en la producción, y Claudio, un fuerte abrazo también. Suerte a todos en estas elecciones, en estas eliminatorias, y que haya mucho éxito, ¿no?, para las distintas elecciones. A las órdenes siempre. Muy bien, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, David. Este fue el segmento de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Muy bien, y aquí aprovecho antes de hablar de Universitario de Deportes. El justo campeón, lo dijimos hace unas fechas, es más, apenas Comiso tenía 2, 3 partidos, comentamos de que Universitario nos parecía el candidato para ganar el título de apertura o ganar la primera fase, como quieran ustedes llamarlo. Sí, oficialmente faltan 165 minutos para que esto se haga oficial, digamos, en cuanto a la bolsa de minutos. Lo va a hacer Universitario, no tenga ninguna duda. Así que yo no me voy a detener en eso, en hablar sobre los minutos que debe. Yo lo que voy a analizar hoy es el título de Universitario o ganador del torneo de apertura, como quieran llamarlo, con justicia. Lo ganó ampliamente, 11 puntos. 11 puntos de diferencia. No sé cómo vaya a terminar la apertura o esta primera fase. Si con los 11, con los 8 o con 7 de diferencia, no lo sé. Pero ganar el torneo con 11 puntos de diferencia con relación al segundo, que es Carlos Manucci, la verdad es que habla de una superioridad amplia de Universitario de Deportes. Y lo vamos a analizar. Un saludo para Johnny Farfán Lozano, y dale uno, dice, por supuesto. Un saludo para Eddie Edu Clerc, que Universitario es el equipo de las multitudes. Un abrazo, Eddie. Aquí tienes una tribuna. Acá tienen una tribuna los hinchas de todos los equipos, muchachos. Olvídense del color de camiseta, olvídense de cualquier comentario parcializado. No, acá le damos la tribuna a todos. El programa es de todos, es del fútbol, es del hincha del fútbol. Adán RC, Peter, te vi bien en ESPN. Gracias, hermano. Ojalá narre más partidos internacionales. Un abrazo, realmente un abrazo. Un agradecido realmente con la vida y con las oportunidades que se me dan. Peralta, Hidrogo Edward, y dale U y punto, campeón. Un abrazo, Hidrogo Peralta. Juan García Rivera, la producción 10 de 10 con los invitados. Gracias, Juancito. Felicitaciones porque fuiste ganador del primer sorteo que hicimos. Un abrazo para Alexa Molinedo Alfaro y dale escucharán. Muy bien, Alexa, felicitaciones. Guillermo Álvarez, saludo desde Chile. Arriba Alianza, nos dice Guillermo. Un abrazo, Guillermo. Dani Bryan, chico. Un abrazo para Dani Bryan.
Damián Torres, hablemos de la selección. Vamos a hablar de la selección. Estamos en el segmento de eliminatorias. Junior Rafael, hay que compartir para que haya más gente y haya mejores programas. Compartan. Gracias, Junior. De verdad, gracias. Un abrazo. Nosotros no hacemos show, pero intentamos darle lo mejor a ustedes. Tiene que ver un poco con el sentir nuestro acerca del fútbol. Sí, hay gente que nos pide show. Yo no soy un showman. No puedo, por más que a veces lo intento. Juan Marcelo, la U justo ganador de la fase 1. Vamos a ver, Juan Marcelo, hincha de Alianza. Aldo Suta, mi hermano, Aldo Suta, un abrazo, Aldo. Jordi Pérez, me dice, ¿qué? ¿No vas a hablar de ganador de la apertura? Mejor cambio de canal. No, Jordi, dijimos claramente de que hablamos de eliminatorias que arrancan el jueves y vamos a hablar del campeón, del ganador de la apertura, definitivamente, o de la fase 1. Jesús Alcántara, mi hermano, Jesús Alcántara, Yamil Ocampo, aún recuerdo esos equipos de Ecuador que daban miedo. Poliño, mi hermano, Poliño, un abrazo, Poliño, ya ojalá que pase pronto esto y podamos reencontrarnos en una cancha de fútbol. Israel Donaire Menacho, la selección está primero ante todo. Un abrazo, Israel, gracias por la paciencia. Miguel Rojas, saludos, Peter, por favor, dedícale unos... No, ¿cómo me va a hacer? Lo voy a leer igual. Miguel Rojas, saludos, Peter. Por favor, dedícale unos insultos a Huancayo. ¿Cómo va a ser? No. Le malogró la apuesta a Miguel Rojas. Un abrazo, Miguel. Juan Marcelo, hablar de la selección, muy bien. Juan Raúl Casma Becerra, buenas noches, Peter y al panel. Gracias. Sixto Falcón, saludos de Arequipa. Muchas gracias. Muy bien, MTC Salvador, un abrazo para MTC Salvador. Luchín Blanqueazul desde Huancayo. Gabriel Durán, mi hermano, Gabriel Durán. Saludos, Gabriel. Jorge Luis Capristán Iglesias. Saludos, Peter, muy bien. Alexa Mollinedo Alfaro, ahora sí. Alexa Mollinedo Alfaro. Y dale escucharán toda la vida. Un abrazo, un beso para ti, Alexa. Disfruta el torneo de apertura o la fase 1. Giancarlo Castillo, creo que Ecuador está en un recambio. Gregory Luis, hincha de Universitario de Deportes. Nos dice Claudio Coronel es el Joker, dice. Para Manuel Leonardo Obregón, para Yamil Ocampo, muy bien. Para Caterina Velázquez, que está viendo el programa también. Para Peter Arévalo Velázquez, que también está viendo. Mi hermano Baticito Luisao desde Chincha, un abrazo, Baticito. Giancarlo Castillo, Teto Gamboa, mi hermano Teto Gamboa, que estuvo de cumpleaños, un abrazo, Teto. Espero que te haya llegado la torta y que, bueno, haya disfrutado de esa torta que con cariño te hicimos llegar. Gabriel Moore, mi hermano Gabriel Moore, para quienes no tienen idea quién fue Gabriel Moore, era la voz del Estadio Nacional, la que decía, ¡atención! Atención, un abrazo para Gabriel Moore. Edwin, toda la vida. Ed Hinojosa, Peter, tienes que hablar de la U campeón de la apertura, por supuesto, lo vamos a hacer. Mi hermano, mi compadre, José San Román Campos. Pepe San Román, hijo del mejor periodista de la historia del fútbol peruano, don Eduardo San Román, la catedral del deporte. Un saludo para Sergio Javier Jesús. Un abrazo. Carlos Enrique Guzmán. Fernando Guzmán. Muy bien. Ayrton CT, ojalá Universitario no se desmantele para la Libertadores. Julio José, saludos desde Jesús María. Ricardo Reinaga, saludos. Luis Rosas Espinosa, Antonio Berríos Guzmán, Carlos Virú Linares, un saludo hasta Huacho, siempre la gente de Huacho siguiendo a presión. Carlos García, Rigo Chaupín Tataje y Brian Cefe. Muy bien, hablemos de Universitario de Deportes. Yo no voy a hablar de que se dieron los resultados para Universitario, no. Universitario ha ganado el torneo con justicia, siendo el mejor. Voy a argumentar por qué en su momento dije de que Universitario iba a ser el ganador de la primera fase o de la apertura, como quieran llamarlo ustedes, y probablemente el campeón de la temporada 2020. A ver, cuando uno habla de un campeonato de fútbol, cuando uno arranca el torneo, cifra sus expectativas en base a lo que hacen los equipos denominados grandes. Sí, hay torneos en que se da sorpresa, por supuesto, Binacional uno de ellos, Juan Aurich otro, San Agustín en algún momento, Real Garcilaso en algún momento, ok. Pero uno veía, Alianza arrancó mal, Salas llegó para levantar el equipo, pero le cuesta. Y Alianza está en el puesto 10. Cristal arrancó mal con Barreto. Llegó Mosquera, le encontró la vuelta al equipo, pero no le alcanzó. Tropezó en partidos claves.
tropezó en partidos claves. Y el último tropezón ante Grau demuestra de que Cristal no pudo consolidarse y no pudo ganar esos partidos claves que te hacen pelear campeonatos. Melgar armó un equipazo, pero arrancó mal y sigue mal. Entonces, Universitario planificó la temporada 2020, trajo un técnico de nivel, como Gregorio Pérez, uno de los tantos símbolos que dio el fútbol sudamericano al fútbol mundial. Gregorio Pérez, un ganador, un símbolo del fútbol uruguayo, vino a Universitario. Y Gregorio Pérez se encargó de que llegue a Universitarios jugadores que le iban a ser de utilidad. No compró por gusto, no compró por amiguismo, no compró por tarjetazo, compraron por necesidad. ¿Qué necesitaba la U? Un central de jerarquía, Alonso. ¿Qué necesitaba la U? Un volante que hiciera jugar al equipo. Llegó Millán. ¿Qué necesitaba la U? Delanteros que marquen diferencia. Llegó Ruti, llegó Dos Santos. Mantuvieron a Quintero, mantuvieron a Hover, llegó Zúcar. Entonces, Universitario armó un plantel. No está Corso, está Chávez. Técnicamente, y lo digo sin ningún problema, técnicamente Chávez, para mí, es superior a Corso. Para mí. Respetando toda la trayectoria de Corso, respetando lo que ha sido el paso de Corso por la selección. Técnicamente, Chávez debe ser de los mejores laterales del fútbol peruano. Y lo fue, y siempre fue un lateral de proyección. Él decidió, por una decisión equivocada, decidió tomarse unas vacaciones, ¿no? Digámosle así. Ok, pero está de vuelta. Entendió que lo suyo es jugar al fútbol. ¿Cuánta influencia ha tenido Chávez en goles de Universitario? Cuando le ha tocado jugar, ha tenido influencia, generando penales, con centros de gol, pases gol. Entonces, estamos hablando que la producción de Chávez da como para que se quede como titular. Por izquierda, Santillán, lo repito, el mejor lateral izquierdo del fútbol peruano, el mejor, que tuvo que estar en la convocatoria. Es mi punto de vista. No le falto respeto a nadie. Santillán mereció estar en la convocatoria. Probablemente vaya a estar durante el proceso de las eliminatorias. Ojalá. Pero Santillán hoy es el mejor lateral del fútbol peruano. Es un lateral quizá el más completo. Tiene marca, se proyecta con criterio y tiene gol en jugada y tiene gol en pelota detenida. Hoy es un golazo. Santillán. Un golazo. Inalcanzable para cualquiera. Littman se estiró, pero la verdad es que un golazo. No hay de que la pelota pasa por el medio, un poco al centro. No. La pelota la clavó donde tenía que clavarla. Golazo. Hoy, y ustedes se acordarán cuando nosotros comentamos sobre aquellos que tenían que haber tenido su oportunidad en la selección. Dijimos de la U, nos faltó Santillán y Hover. ¿Cómo jugó Hover hoy? Lo que significa Hover para Universitario de Deportes. La influencia que tiene Hover en Universitario de Deportes. Hoy hace el gol, el segundo gol, que marca el desequilibrio del partido, pero además demuestra que se integró de lleno al mundo universitario. Un tipo con personalidad, un tipo que no le costó la transición de pasar de Alianza a Universitario, con toda la presión que significa de pasar de Alianza a Universitario o viceversa, de Universitario a Alianza. ¿Cuántos casos hemos visto que a jugadores triunfadores en uno u otro cuadro les ha costado el cambio? A Hover no le costó. El tipo tiene personalidad y hoy en día es la figura de Universitario en ofensiva. La figura de Universitario. ¿Por qué Universitario es el justo campeón? Porque Universitario consolidó una idea y hoy Comiso lanzó una frase: este es un equipo distinto.
tiene más vértigo, dijo. Y ese es el sello de Comiso. Porque al buen juego que tenía el Universitario de Gregorio Pérez, Comiso le agregó vértigo. Comiso le agregó agresividad. Y eso es mérito de Comiso. Porque hay mucha gente que seguramente no tiene en simpatía a Comiso, pero eso no importa en el fútbol. En el fútbol no hay un tema de simpatía o antipatía. En el fútbol mandan los resultados. En el fútbol mandan los resultados. Y Comiso creo que encaminó el equipo. Comiso encaminó el equipo. Tiene un bloque defensivo importante, un bloque defensivo sólido. Es el equipo menos batido del campeonato. Hoy Romero tuvo una tapada, Chiquito Romero, tuvo una tapada importante, lo cual habla y lo cual fue motivo de comentario hace unos programas atrás, cuando comentamos de que aplaudimos la aparición de los nuevos valores, pero a los nuevos valores hay que saber llevarlos, hay que saber rodearlos, no solamente por los compañeros, sino también por el contexto en el cual debutan o en el cual aparecen, por el entorno en el que aparecen, por el ambiente en el que aparecen. Claro, seguramente hubiese sido más difícil para Chiquito Romero debutar en un equipo que esté en los últimos lugares, seguramente. Pero debuta en el momento exacto, aparece en el momento exacto, en un momento feliz. Y eso es bueno, porque el jugador entra cuando tiene el respaldo y cuando no hay dudas y cuando hay un buen ambiente. Y hoy Chiquito Romero tuvo una muy buena tajada, que pudo haber sido el 2-2 para irse al descanso. Universitario se supo reponer del golpe que se lo da un equipo duro, ojo, porque UTC es un equipo durísimo, durísimo. El equipo de Franco venía de 7 partidos al hilo. Había conseguido 21 de 27 puntos. Si ganaba, se metía en la pelea. Y así lo entendió. Y salió a jugar de Universitario. Consigue el primer gol de Iberico. Pero Universitario, porque eso tiene que ver cuando estás en un momento y cuando te sientes capaz de darle vuelta a la situación. Cuando sientes que estás en un buen momento. Cuando tus jugadores se sienten superiores. Cuando te sientes el mejor. Universitario salió, se recuperó, metió el empate, metió el segundo, y ya en el segundo tiempo, y para seguir hablando del plantel y los jugadores, llegó el gol de Zúcar. Si no aparece Dos Santos, está Zúcar, y esto tiene que ver con aquella frase que lanzamos. Universitario tiene a los mejores delanteros del fútbol peruano, del torneo peruano. Universitario los tiene. Y Universitario le está sacando provecho, le está sacando el máximo provecho a las capacidades de esos jugadores. Porque así como destacamos a Chávez Ocorzo, a Santillán, a Quina, Alonso, a Valverde, tendremos que destacar también de Alfajeme, Barreto, Barco. O sea, y no está jugando Guarderas, que es un jugador del estilo de Comiso, del agrado de Comiso. Entonces, vemos que Universitario ha logrado conformar un plantel. Yo, repito, siendo objetivo, yo dificulto que este equipo se caiga. Ojo que no estamos hablando de un torneo clausura normal, en condiciones normales. No. Un torneo de clausura que tendrían que jugarse a 19 fechas, no. Estamos hablando de un torneo corto, donde Universitario de Deportes creo que podría pasar la fase y podría quedarse con el título del campeonato. No sé, es más, y no creo estar exagerando, yo no sé si hará falta un playoff, porque Universitario está en capacidad de ganar la segunda fase también y quedarse con el título del torneo. Lo digo siendo objetivo. Y siendo objetivo, díganme ustedes si es que hay un equipo que ustedes ven que le pueda hacer sombra a Universitario de Deportes, ya con el libro de pases cerrado, ya con los planteles armados, ya no puede entrar nadie. Sí, pueden salir, sí, pero ya no, o sea, ya los equipos mostraron lo que tienen. Esto es, ya Alianza, Cristal, Melgar, UTC, Manucci, Vallejo, ya mostraron lo que tienen. Esto es lo que tengo. Ya lo mostraron. Acá está. Esto es lo que tengo. La U ya mostró lo que tiene.
Dentro de ese panorama, donde cada equipo mostró lo que tiene, faltan 3 fechas. Sí, de acuerdo, faltan 3 fechas para terminar la primera fase. Pero ya nos proyectamos a la segunda fase. A falta de 9 fechas, ¿ustedes creen que el panorama va a cambiar? Se lo pregunto. Sí, esto es fútbol, pero se lo pregunto. ¿Podrá cambiar el panorama en 9 fechas? ¿En 9 fechas restantes? Para mí difícil. Lo digo sinceramente. Universitario, así como ganó con amplitud la primera fase, cuando se reanuda el campeonato, el puntero de la Alianza Universidad de Huánuco. Bueno, la virtud de Comiso fue superar a Alianza Universidad de Huánuco y no solamente superar al que iba líder en ese momento, porque la U estaba abajo por un punto de Alianza Universidad de Huánuco, sino sacarle 11 puntos a su más cercano perseguidor, que es el Carlos Manucci. Tremenda campaña del Manucci. Tremenda campaña de Manucci. Y que no sorprenda que los cabezas de serie sean Universitario y Manucci. Que no sorprenda. Dicho esto, creo que Universitario ganó con justicia la fase 1, el torneo de apertura, como quieran llamarlo, porque arrancamos con apertura y clausura, pero con el paso del tiempo y por las circunstancias, se convirtió en fase 1 y fase 2. Bueno, hoy vivimos el torneo de estos tiempos. La fase 1 la ganó Universitario de Deportes, con justicia, con amplitud, demostrando que hoy por hoy el equipo de Comiso tiene el mejor plantel del fútbol peruano. Repito, para cerrar, ¿creen ustedes, con todos los planteles presentados, que el panorama va a cambiar de aquí a 9 fechas? Yo no creo. Nosotros nos volvemos a reencontrar, no sé, Carlitos Álvarez Producción nos dice, mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche, vamos a seguir analizando. Hoy analizamos Argentina y Ecuador, protagonistas del debut. Argentina juega contra Ecuador en la Bombonera, sin público, pero arrancan Argentina y Ecuador. Mañana vamos a intentar analizar lo que puede ser el Colombia-Venezuela. Me dice producción que mañana puede haber sorpresa. Bueno, estén atentos ustedes porque probablemente Carlitos Álvarez me dice acá que estemos conectados con algunas colegas de Colombia y de Venezuela. Así que mañana los esperamos a las 9 de la noche. Y para todos los hinchas de Universitario de Deportes, mis felicitaciones, el aplauso para la campaña que están haciendo. Disfruten el momento y creo que el disfrute tiene para rato. Agradecemos a la mejor ropa deportiva, Puccini Sports. Mi hermano Marquito Puccini, gracias por seguirnos en la transmisión. 987, perdón, retrocedemos. Ajá. Usted puede hacer su pedido de casacas como esta. A ver si quitamos un ratito el banner, de casacas como esta. A ver, acá está. Esta casaca es personalizada, exclusiva, a presión y Puccini Sports con el detalle acá, el detalle aquí de la banderita de Perú, porque con estas casacas nosotros pensamos hacer la cobertura de las eliminatorias. ¿Y quién les dice a ustedes que en la medida que esto se vaya superando, podamos estar haciendo cobertura desde el mismo lugar de los hechos? Así es que ya se vienen sorpresas para todos los seguidores de A Presión. La mejor ropa deportiva, 987030608. Pedidos y Marquito Puccini se lo lleva personalmente, lo que usted desee, chalecos, uniformes, casacas, poleras, en fin, ya se viene la sorpresa de Marquito Puccini y de Puccini Sports para los hinchas peruanos y los hinchas de A Presión en las eliminatorias. Y por supuesto, el delicioso chicharrón del gordo, que no es mío, pero lo disfruto igual. La gente me dice, Peter, esa es tu marca. No, bueno, está bien, es mi marca. El chicharrón del gordo, pedidos al delivery 913-299-529. Gracias a todos, muchachos. Felicidades, Universitario de Deportes, ganador del torneo de apertura de la fase 1. Disfruten, muchachos, disfruten, que parece ser que esto tiene para rato. Un abrazo, que estén todos bien. Chau, chau.